Miguel Ángel, ¿qué nos puedes destacar de esos autos de prisión de los dos, tanto de Ábalos como de Koldo? Bueno, lo primero que hay que decir, Carlos, es que se acuerda ese ingreso en prisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Ya decíamos que en el momento en que Anticorrupción lo solicitara, pues el juez Leopoldo Puente, como ha sucedido, pues lo iba a acordar. También lo habían pedido, obviamente, en las acusaciones populares y en los autos de ingreso en prisión. Lo que más destaca, Carlos, es que el juez Leopoldo Puente habla de riesgo extremo de fuga en este momento. Hay que recordar que tanto Ábalos como Koldo ya han sido procesados oficialmente, como comentabais, ¿no?, por la pieza principal de la trama Koldo, que se investiga en el Tribunal Supremo, y efectivamente eso lo que hace es acrecentar el riesgo de fuga, ya que en unos meses, en pocos meses, se espera que sean juzgados y por lo tanto, pues el juez Leopoldo Puente dice en sus autos de ingreso en prisión que existen indicios bastantes sobre la comisión de delitos muy graves y que por eso riesgo extremo de fuga, pues es necesario acordar el ingreso de prisión y, por supuesto, la consecuencia directa para José Luis Ábalos, porque el juez Leopoldo Puente también comunica ya oficialmente al Congreso de los Diputados la situación de Ábalos para que sea suspendido. Ahora vamos a abordar el tema político y le vamos a escuchar a Pachi López decir que esto no afecta para nada al Partido Socialista. Pues menos mal. O sea, le afecta como Partido Socialista y le afecta como Grupo Parlamentario Socialista, porque le afecta también en los votos. Pero al margen de eso, claro, este tipo de prisión preventiva, Miguel Ángel, si es por riesgo de fuga, significa que, aunque sobrepase los 6 primeros meses, que es el tiempo estándar que se supone que se decreta para la prisión preventiva, si es por riesgo de fuga, si sigue pendiente el juicio no le van a dejar salir. Se decretará, es claro, extensión extraordinaria y se acabó. Sí, yo creo, Carlos, que Claro. fíjate que ni siquiera va Vamos, a que ya no hacer sale. falta apurar, no va a hacer falta ni siquiera apurar esos 6 meses. Yo creo que el Tribunal Supremo tiene pensado juzgar cuanto antes a Ábalos y a Koldo y, por supuesto, también al empresario Víctor Daldama, y yo creo que ni siquiera va a hacer falta apurar esos 6 meses y, como tú bien decías, pues todo apunta a que Ábalos y Koldo pues se van a sentar en el banquillo de los acusados para ser juzgados por esos 5 delitos estando en prisión provisional, y luego, en función de la sentencia, veremos si se quedan obviamente en la prisión. Hay que decir que han sido enviados a la prisión de Soto del Real en Madrid, donde suelen ser, donde suelen ingresar los presos preventivos. Se hablaba inicialmente de la posibilidad de repartirlos entre Soto y Estremera. Se ha decidido que no, o sea, los dos a Soto. Efectivamente, cuando estaba ya Santos Cerdán en Soto del Real, ante la posibilidad hace un mes, ¿no?, en la última declaración de Leopoldo Puente, pues de que pudieran también ingresar Ábalos y Koldo, pues es verdad que se planteó, ¿no?, la posibilidad de que, para que no coincidieran, pues pudieran ser Exacto. enviados a prisiones distintas. Finalmente, como ya Santos Cerdán ha abandonado la prisión y son enviados Ábalos y Koldo, pues los dos han sido, como digo, trasladados a la prisión madrileña Soto del Real. ¿Se aventura alguna de las acusaciones populares a hacer un cálculo de exactamente cuántos años de prisión les puede caer a esta gente? Lo digo porque estábamos hablando de una primera pieza, que es la que va efectivamente por juicio oral ahora, que está ya en procesamiento, que va acelerada. Pero claro, queda otra pieza enorme, que es donde, por ejemplo, está el semejante escándalo, tamaño escándalo de las obras públicas, que eso puede traer unas penas de muchísimo cuidado. Claro, es que al final, Carlos, esto no ha hecho más que comenzar. Obviamente, en el caso de Ábalos, como decimos, pues es procesado por una de las dos piezas que está investigando el magistral Tribunal Supremo Leopoldo Puente, pero obviamente todavía queda la pieza correspondiente a las comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública, y eso obviamente podría aumentar muchísimo más todavía la pena solicitada para José Luis Ábalos, que ya son 24 años que solicitó anticorrupción por la pieza principal de la trama Koldo, y obviamente pues esa cifra todavía puede incrementarse y todavía quedan muchos meses de la instrucción de esa segunda pieza, con lo cual es muy difícil valorar hasta cuánto se podría pedir de años de prisión a José Luis Ábalos o a Koldo García. Valoración personal tuya, Miguel Ángel. ¿Crees que colaborará con la Fiscalía Anticorrupción, que cantará? ¿Alguno de los dos, los dos? Yo creo que desde luego ya está en una situación insostenible y podría haberlo hecho como hizo Aldama, pero no se puede descartar que obviamente una vez ya pise la prisión, pues esté en una situación tan límite que den finalmente el paso, ¿no? Porque es verdad que hasta el momento se han limitado a negar absolutamente todo, no colaborar con la justicia, y finalmente pues esto les ha llevado a ingresar en prisión por ese riesgo extremo de fuga, como dice bien en el auto el juez Leopoldo Puente.